Bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más en este canal donde juntos estudiamos la lección de escuela sabática que hoy corresponde a la lección que lleva como título La vida en comunión con los demás. Una de las cosas interesantes que aprendemos en la Biblia es que Dios nos ha creado como seres gregarios, no nos ha creado como ermitaños, no nos ha creado como personas que debemos vivir como islas o tal vez metido en alguna cueva. No, Dios nos ha creado de tal manera que todos necesitamos los unos de los otros. Nos ha creado en familia. Dios creó una familia allá en el Edén, que fue la familia edénica, a la cual pertenecía primeramente Adán y Eva y después vinieron los hijos. O sea que el plan de Dios era que todos viviéramos en comunidad. Y por eso vamos a tratar este tema y de esa forma sacar algunos principios que puedan fortalecer nuestras relaciones como gente gregaria, gente que vive en comunidad. Y empecemos por la célula, empecemos precisamente por el matrimonio, que es la célula inicial del hogar. ¿Qué es lo que nos dice Pablo acerca del matrimonio? Veamos algunos pasajes. En Colosenses, Pablo nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y a los maridos, Pablo les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, no seáis rudos con ellas. En otras palabras, el Señor quiere que las casadas estén sujetas a sus esposos, lo cual quiere decir que puedan honrar a sus esposos, así como Cristo también es honrado por la esposa, que es la iglesia. Nosotros creemos fielmente en Jesús como nuestro libertador y salvador, pero también es nuestro guía, nuestro conductor. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros nos sometemos a Él en amor también. No nos sentimos sojuzgados por Jesús, no nos sentimos que estamos esclavizados por Jesús. Es más, Jesús es nuestro libertador porque nos libera del pecado y nos da la dignidad que como cristianos y seres humanos nosotros merecemos. De esa misma forma, las casadas deben estar sujetas a sus esposos, como conviene en el Señor, dice otra versión también. Y los esposos, pues, son un poco rudos a veces, deben ser suaves, deben ser tiernos con ella. Ese gran escritor y poeta que fue el apóstol de Cuba, José Martí, decía que a la mujer no se le debe dañar ni con el pétalo de una rosa. Y ciertamente es así que debemos tratar a nuestras esposas con esa condescendencia y esa suavidad y ese amor que ellas merecen de parte de nosotros. Dice también el apóstol Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto está lleno realmente de muchos principios con relación al matrimonio. Quiero decirles que en el mundo en el cual vivimos actualmente, el matrimonio está siendo sacudido en una forma dramática. Son muchos los divorcios que ocurren diariamente. De 3 que se casan, 2 se divorcian. Muchas de estas cosas tienen que ver especialmente porque no se madura una relación previa al matrimonio. La etapa del noviazgo es la etapa fundamental en la cual los novios se conocen. Deben darle tiempo suficiente para conocer sus caracteres, para ver si son compatibles. Es importante conocer inclusive a la familia, cómo es la familia, cómo fue la educación que tuvieron desde la niñez. Una de las cosas importantes es observar cómo los novios, cada uno de ellos por separado, trata a sus padres. El novio, ver cómo la novia trata a sus padres y viceversa, porque de la misma forma que trata a sus padres, invariablemente lo va a tratar también usted, o tal vez peor. Así que hay varios principios que se conjugan, incluyendo hasta la forma en que usted mira el mundo, la cosmovisión que usted tiene, los conceptos políticos que cada uno de ellos tiene, los principios religiosos, si son compatibles, porque todas estas cosas pueden de una forma afectar al matrimonio en una forma positiva o negativa. Así que hay que tomar tiempo para conocerse, hay que tomar tiempo para saber exactamente cómo es usted.
¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la reacción que usted toma ante cierta y determinada situación? Porque evidentemente todo esto tiende a fortalecer o debilitar la relación matrimonial. Entonces, aparte de esto, uno tiene que tener en cuenta especialmente otros puntos importantes como es factores económicos, cómo va a sostenerse la familia. Es importante tener una sólida posición económica para enfrentar los gastos necesarios del hogar. Después llegará el factor de los hijos. ¿Están los cónyuges preparados en una forma correcta para recibir a los que serán las flores del jardín, que es el hogar? Una de las cosas también importantes es que los contrayentes, futuros contrayentes, tengan una sesión de consejería. En el estado de la Florida se requiere que usted tenga a lo menos 3 horas de consejería prematrimonial antes de llegar al altar donde usted debe ser unido con esa persona que ha escogido como su esposo o su esposa. Así que es importante también recibir cierta sesión de consejería, buscar un consejero matrimonial especializado. Si usted pertenece a una iglesia, hable con su pastor para conseguir exactamente esa ayuda que necesita antes de entrar en el matrimonio. Hay libros también que se pueden leer que son muy buenos. Aconsejo a los futuros contrayentes que lean El Hogar Cristiano, escrito por Elena G. de White. También otro libro muy importante es La conducción del niño, para tener conocimientos previos como tratar con sus hijos cuando ellos vengan al hogar a llenar de alegría ese ambiente tan importante que es la familia. Es necesario que usted tome todas las precauciones y fortalezca su relación con aquellas personas que usted ha escogido para que sea su esposo o su esposa antes de que finalmente ante el altar usted se comprometa a estar con esa persona hasta que la muerte los separe. Y así pasamos a la parte de los hijos, la relación de los padres con los hijos. ¿Qué es lo que nos dice Pablo al respecto? A los hijos, Pablo le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Uno de los problemas o de los factores que está afectando extraordinariamente la sociedad es precisamente la relación entre padres e hijos. Pareciera ser como que aquella química que existía en los tiempos pasados en las relaciones de padres e hijos se ha ido perdiendo. Hoy en día el respeto brilla por su ausencia en la mayor parte de los hogares. Y pareciera ser que los padres, especialmente en este país en el cual vivo, como tienen que sumergirse en horas de trabajo para poder sostener a la familia debido a los grandes compromisos que tiene el hogar, pues restan tiempo a la crianza de los hijos. A veces los hijos son criados por terceros o por cuartos, pero no exactamente por los padres. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede perder eh, indudablemente esa relación tan fundamental que debiera existir entre padres e hijos. Pero los hijos se les debe educar desde la más tierna infancia para que puedan obedecer a sus padres, para que puedan respetarlos. Es importante enseñarles principios de ética en cuanto a la relación entre padres e hijos en el hogar. Si usted quiere que los respeten, usted tiene que respetar. Es importante tener en cuenta que a los hijos hay que respetarlos también porque ellos merecen respeto. Y si ellos no aprenden desde la, desde la base de la educación formal y aparte de eso, desde la base del ejemplo y el precepto, indudablemente no van a obedecer a sus padres ni tampoco los van a respetar. Y siempre aplicar sobre todas las cosas disciplina con amor. Muchos padres se exceden en la disciplina y eso causa finalmente daños irreparables en los hijos, en su carácter, y como consecuencia, pues los hijos pierden totalmente el respeto a sus padres. Así que hay que tener mucho cuidado en este punto, porque si usted quiere tener hijos que el día de mañana sean una bendición para el hogar, tiene que cultivar esa planta con mucho amor, con mucha ternura, con mano firme, ciertamente es así, pero usted tiene que modelar un ejemplo que sea seguido por sus hijos cuando ellos inclusive crezcan y quieran establecer su propio hogar. Tengan en cuenta que el modelo del hogar es el modelo que ellos han de seguir en el futuro. Y de la forma en que usted los trate a ellos, usted va a recibir al final el mismo pago, el mismo producto. Una de las cosas importantes es que el hijo siempre está pendiente de cómo el padre trata a su esposa, o sea, a la madre, y viceversa. Por eso usted debe tener mucho cuidado, inclusive cuando tiene alguna desavenencia con su esposa, no se debe discutir nunca delante de los hijos.
Algunos piensan de que sí debe hacerse para que ellos aprendan cómo tratar asuntos que son un poquitico espinosos y cómo llegar a un acuerdo entre ambos cónyuges para que ellos aprendan ese modelo. Pudiera ser, pero eso es un riesgo bastante grande, sobre todo cuando se trata de asuntos muy íntimos entre el esposo y la esposa, que los hijos no deben tomar parte en eso, y especialmente cuando la situación es un poco acalorada. Así que, si bien es cierto, debemos tratarnos todos con respeto, esposo y esposa también, y aunque tengamos que tratar ciertos asuntos para ponernos de acuerdo que resultarían un poquitico gravosos, para los hijos siempre debemos hacerlo con el Espíritu de Cristo. Es una lección que todos debemos aprender. En Proverbios 22:6 dice Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y un poco más adelante en el versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Número uno, la instrucción debe ser desde la cuna. Desde el momento que el niño comienza a abrir sus ojos al mundo, ya comienza la educación para que el niño pueda aprender algunos factores fundamentales que tienen que ver, número uno, con su relación con Dios. El niño no nace creyendo en Dios. No, no, el niño necesita ir siendo educado en todas estas cosas. Así que el niño debe recibir desde su más tierna infancia principios en una forma diluida, así como lo que tiene que tomar es leche para poder comenzar a fortalecer su cuerpo hasta que ya esté en condiciones de recibir una comida más sólida. De esa forma también se le enseña el amor de Dios, se le enseña que Dios creó el mundo, se le enseña que él es una criatura de Dios, y se le decía todas estas cosas en una forma diluida para que él pueda ir comprendiendo indudablemente que él no está en este mundo por casualidad, sino porque él está allí porque es un regalo de Dios a la familia en primer lugar y porque es un milagro divino. La vida es un milagro divino. Así que el padre tiene que instruirlo cabalmente. La madre siempre o casi siempre ocupa este lugar en una forma preponderante. Por lo tanto, la madre debe estar bien instruida para educar a su hijo en los principios de la palabra de Dios en una forma sólida. Y junto con esto, pues le da educación formal también, le da educación de cómo tratar a los demás, a decir gracias cuando se le da un regalo y todas estas cosas que son importantes para que el niño vaya aprendiendo cómo conducirse en la vida y cómo tratar a las demás personas. Pero también hay otra cosa, habla de la disciplina. Hay que tener cuidado cómo se administra la disciplina. Algunos toman literalmente esta expresión de que la vara de la corrección la va a alejar de él, o sea, la necedad, creyendo de que sí, debe utilizar la vara, una vara literal, o el cinto, o la correa, como dice otro lugar, para tratar de enderezar al niño. Mira, cuando se dice vara, tengamos en cuenta una cosa. Jesús mismo dijo que con la vara que medís, os volverán a medir. Vara significa medida. O sea, lo que quiere decir en esta expresión, que casi es una metáfora, es que nosotros debemos utilizar una medida disciplinaria con nuestros hijos, pero en una forma correcta. Una de las cosas importantes que los padres deben aprender es a dialogar con sus hijos, a conversar con sus hijos, porque en la conversación y en el diálogo es como se vierten los principios, no solamente los valores culturales o tal vez las tradiciones de la familia, las raíces que nosotros tenemos, sino también se transmiten los valores en cuanto a disciplina, forma de conducirse. Si un niño desobedece y usted habla con su hijo, le hace entender de que él desobedeció, de que él cometió un error y el niño le pide perdón, tiene que obrar como Dios obra, tiene que enseñarle al niño en su propio ejemplo de que Dios, cuando nosotros le pedimos perdón, también nos perdona y no nos castiga, no nos da con una vara para que aprendamos a obedecerle. Dios no hace eso. Entonces tienes que educar a tus hijos en esa forma. Ahora, puede llegar el momento que si es reincidente, tienes que aplicar la disciplina, pero nunca que sea darle con la mano que tú lo abrazas, con la mano que tú lo acaricias, darle al punto de que tu hijo se envilezca y lo que tienda a pensar es de que realmente tú no lo amas tanto. No, tú puedes aplicar la disciplina que tenga que ver especialmente con cosas que a él le gusta hacer, prohibirle ciertas cosas. Nunca le prohíbas o nunca lo dejes sin comer por el hecho de que te desobedeció. Nunca tampoco tomes como disciplina el que no vaya a la iglesia. Absolutamente esto queda fuera de todo ángulo disciplinario. Pero sí algunas cosas que él quisiera hacer, por ejemplo, no permitirle ver la televisión,
o no permitirle andar en internet y cuestiones que a él le gusta, esas cosas se pueden utilizar a manera de disciplina. El asunto es irlo formando poco a poco, con amor, contacto, pero con mano firme, pero sin jamás hacerle daño. Sobre todo, nunca apliques la disciplina estando airado, porque si estás enojado, cuando tú te enojas, haces cosas que en estado normal nunca harías. Y el niño lo que va a ver en tu rostro más bien es odio, va a ver en ti ciertas reacciones que no son exactamente compatibles con el amor que tú dices que le profesas. Así que ten mucho cuidado con esto, porque tu hijo es un regalo de Dios. Tu hijo es la herencia del Señor. Y como regalo y herencia debes tratarlo de una forma cuidadosa, porque estás cultivando una planta, estás creando para el día de mañana, estás creando una obra maravillosa, estás creando un ser con un carácter que debe ser el carácter de Cristo. Y para eso tienes que trabajar con él en una forma cuidadosa para que el día de mañana te goces en el resultado que has obtenido. En Deuteronomio, Moisés decía en el capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repetición, repetición, repetir es la base del aprendizaje. Esa es la realidad. Y cuando tú tienes necesidad de corregir a tu hijo, debes conversar con él. Debes repetirle esas lecciones que él necesita conocer, que él necesita aprender. Por eso el texto es claro. En todo momento tú debes convertirte en un maestro para tus hijos. La primera escuela que el niño tiene es la escuela del hogar y ojalá continuar haciéndolo a lo largo de su vida, no solamente cuando el niño comienza a hablar, cuando el niño comienza a aprender ciertas cosas. Tu hijo a medida que crece te va a bombardear con preguntas. Nunca te enfades, nunca pierdas la paciencia en el momento de contestar esas preguntas. Sucede que los niños son como esponja, absorben rápidamente, pero así como el agua se le va a la esponja, se le va también aquellas cosas que tú le dices. Y ellos necesitan estar preguntando constantemente porque se les olvida. Así que la repetición hace que como usted toma el martillo y el cincel para grabar en la piedra una figura o una palabra, así también la mente del niño debe usted trabajarla de tal manera que mediante la repetición constante de cosas que él necesita conocer, se le vaya fijando en su mente. De esa forma nuestros hijos irán aprendiendo a ser no solamente buenos hijos, no solamente buenos ciudadanos en este mundo, sino que aprenderán a ser buenos cristianos. El mundo, la iglesia, la sociedad, la familia necesita buenos cristianos y eso depende de ti mayormente. Ahora, pasemos a otro punto. Pasemos ahora a las relaciones laborales. ¿Qué relación debe existir entre empleados y empleadores? También la Biblia habla sobre eso. Pero habla en un ángulo que quizás sea también para ti un poquitico difícil de entender porque está tratando el tema en la base de la esclavitud que existía en los tiempos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 3, ¿qué instrucciones se dan acerca de los esclavos? ¿Y qué principios hay aquí que pueden aplicarse hoy en día a esas relaciones entre empleados y empleadores? Dice Pablo lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo que está diciendo Pablo se aplica también para nuestros días en cuanto a las relaciones entre empleadores y empleados. En el tiempo de Pablo, la esclavitud no era como la esclavitud esta despiadada que existió en siglos más recientes. No, los esclavos tenían dignidad, los esclavos tenían derechos que se les respetaban, los esclavistas los trataban con descendencia. Había una relación muy diferente entre esclavistas y esclavos en aquel entonces. La palabra esclavo suena un poco fuerte. Aquí Pablo utiliza la palabra siervos, un poco más suave esta palabra, porque en realidad era el tipo de relación que existía. Y tomemos el caso, por ejemplo, de Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón.
y se le fugó a Filemón. Pero se encuentra con Pablo, Pablo le da el mensaje y Onésimo se convierte. Ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice que él va a enviarle a Onésimo, porque de acuerdo a la ley romana, un esclavo que se fugaba, bueno, debía ser perseguido para capturarlo y podía ser inclusive castigado de una forma severa. Pero Pablo ahora convence a Onésimo de que regrese y se someta a Filemón. Pero sucede que Filemón también era un cristiano convertido. De manera que ahora Pablo le dice, mira, no lo recibes ahora como esclavo, recíbelo como hermano tuyo, porque ya él es un hermano en Cristo y debes tratarlo de esa forma. O sea que en aquel entonces que la iglesia se opusiera a la esclavitud podía crearle un problema a la iglesia que limitaría su influencia en la sociedad y en el mundo. Por lo tanto, la iglesia tenía que ir corriendo parejo con la sociedad en cuanto a las costumbres que existían, en cuanto a la idiosincrasia que había, en cuanto a cómo el mundo actuaba en aquel entonces en ciertas y determinadas situaciones. Es por eso que Pablo era muy cuidadoso al tratar con este punto. El propósito de Dios finalmente era que a medida que el Evangelio fuera entrando en aquella sociedad esclavista, la gente fuera comprendiendo y fuera avanzando en pensamiento y en actitud hasta que finalmente la esclavitud fuera abolida, porque Dios nunca ha estado de acuerdo con la esclavitud. Eso lo vemos también en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando alguno que perdía todos sus bienes, quedaba en la pobreza, se vendía como siervo para poder vivir. Dios tenía ciertas leyes que regulaban aquella situación, al punto de que aquel que se había vendido como siervo a alguien para que lo alimentara y poder tener un trabajo del cual vivir, no estuviera con él más de 6 años. Al séptimo año era liberado, salía libre, salía con todo lo que había ganado, salía con su esposa, si tenía una esposa, y con sus hijos también. O sea, el que lo había comprado no tenía más derechos sobre él después del séptimo año. Y así es como Dios trabajó con aquellos que estaban realmente afectados y siempre con la reconvención, siempre con el consejo de que debían tratarlos con amor y con respeto, recordándoles que ellos fueron esclavos también en Egipto. Por lo tanto, debían tratar con aquellos que eran sus siervos con condescendencia. Ahora, ¿cuáles son los principios que se abordan aquí? En primer lugar, el empleado debe tratar a su empleador con respeto. Eso en primer lugar. Debe obedecer todo aquello en que se le exija trabajar. Es verdad, podemos decir que hay algunos empleadores que se les va a la raya. Hay algunos empleadores que maltratan a sus empleados. Nunca permitas que alguien te maltrate, nunca permitas que alguien trate de pisotear tu dignidad. En este país hay leyes, en este país los empleados tienen derechos, los empleados pueden protestar, los empleados pueden inclusive establecer demandas cuando se les maltrata. Hay leyes que juzgan en una forma correcta y protegen a los empleados que trabajan por un salario en alguna empresa. Los empleadores tienen que tener mucho cuidado de cómo tratan a sus empleados porque también pueden ser demandados y pueden inclusive enfrentar la cárcel si es que se les fue la mano en la forma de tratar a sus empleados. Pero por sobre todas las cosas, el empleado debe tener en cuenta que todo lo que él hace está representando o no dignamente al Señor. Por tanto, el principio es que lo que tú haces, lo haces para glorificar a Dios o no. 1 Corintios 10:31 dice que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en tu trabajo tú puedes dar testimonio también del Señor de la manera en que tú te conduces. Recuerda a José. José impactó a Potifar sencillamente porque José era fiel, José era dedicado, José era puntual en lo que hacía y lo hacía con esmero, lo hacía con cuidado, lo hacía lo más perfecto posible que pudiera hacerlo, porque de esa forma José estaba glorificando a Dios y por eso impactó indudablemente a Potifar, más tarde al carcelero y después a Faraón también, allá en la corte de Egipto. Así que si tú haces las cosas correctamente y para glorificar a Dios, vas a tener tu recompensa. Ahora, a los amos el Señor le dice, amos, haced lo que es justo y recto con vosotros siervos, sabiendo que también vosotros tendréis un amo en los cielos. O sea, sobre todo empleador hay alguien que vigila. Hay un ángel que está notando lo que tú haces. Hay un Dios que es justo y va a establecer justicia
cuando tú maltratas a un empleado tuyo, o Dios va a darte la recompensa también cuando lo tratas en una forma correcta, cuando lo respetas y cuando llevas una buena relación con tu empleado. Son consejos muy prácticos que debemos seguir. Por otro lado, Pablo nos insta, nos anima a orar los unos por los otros. En Colosenses 4, versículos 2 al 4, ¿qué principios tú encuentras allí acerca de la oración? Leamos lo que dice el apóstol. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orar los unos por los otros es la oración intercesora. La oración intercesora es sumamente poderosa. Debemos orar por nuestros hermanos de iglesia, debemos orar por nuestros familiares, debemos orar también por nuestros empleadores, debemos orar por nuestros gobernantes, porque los gobernantes y las autoridades están puestas por Dios para hacer cumplir finalmente la voluntad del Señor en cualquier país. A algunos gobernantes se les va la mano, pero también, como sucede con los empleadores, Dios le va a tomar en cuenta sus imposturas, sus crímenes, sus actitudes egoístas, la forma en que maltratan a aquellos que son miembros de esa sociedad a las cuales ellos gobiernan o mal gobiernan. Y en el mundo de hoy tenemos muchas situaciones difíciles, pero como todo, el cristiano también debe ser fiel, debe ser obediente, debe respetar las leyes. En sentido general, estamos hablando siempre y cuando no vayan en contra de tus principios. Cuando se establecen leyes en tu país, en el lugar que tú vives, que tratan de sojuzgarte y obligarte a quebrantar los principios por los cuales tú vives, ya ahí en ese momento es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que la Biblia nos enseña. Aparte de eso, debemos orar para que podamos cumplir con el plan de Dios de evangelizar al mundo. En el tiempo en el cual vivimos, esperamos que Cristo venga pronto, pero no vendrá sin que antes el mundo sea amonestado y reciba el mensaje final, el mensaje de la salvación. Por eso es importante orar para que Dios nos ayude a cumplir cabalmente con ese maravilloso cometido que nos dio el Señor, sobre todo en países donde está cerrada la puerta para la entrada del cristianismo en una forma personal. Entra a través del Internet y otras cosas, pero muchas veces vamos a encontrar las puertas cerradas en países donde no se permite a los cristianos predicar abiertamente acerca de lo que creen. Debemos orar para que el Espíritu Santo vaya abriendo las puertas y el Evangelio pueda entrar en aquellos lugares y finalmente el mundo sea evangelizado y podamos ver a Jesús venir pronto. Leemos de la inspiración la siguiente declaración. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultiven el hábito de conversar con el Salvador cuando estén solos, cuando estén caminando o cuando estén ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, luz, fuerza, conocimiento. Sea cada respiración una oración. O sea, Elena White nos anima a nosotros a vivir en oración permanente. Donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en la escuela, en el hogar, que siempre podamos mantener una actitud de oración delante de Dios, que siempre nuestra mente se pueda elevar a Dios en oración, porque necesitamos la oración para, como gente comunitaria, gente gregaria, podamos vivir en perfecta armonía los unos con los otros y vivamos en paz. Eso es uno de los puntos por los cuales debemos orar, para que haya paz en las naciones. Evidentemente, en el tiempo en el cual estamos viviendo, se está cumpliendo la profecía de Jesús de que habría guerras y rumores de guerra. Algunos pretenden pensar de que se puede conseguir la paz mediante la guerra, mediante la fuerza. Bueno, no sé exactamente si esto será posible. Puedo entender de que hay situaciones en el mundo que requieren de alguna manera enfrentar esas situaciones para poder librar a un país de la opresión, librar a un país del genocidio. Creo que en esos momentos Dios puede utilizar a una nación también, a un ejército o a leyes o a actitudes o presiones económicas o de cualquier otro tipo para obligar a esa nación a tomar la línea de cordura y conducta. Y a veces puede ocurrir que, como está pasando ahora en Irán, también haya conflictos de carácter bélico
para que esa nación sea liberada y para que los habitantes de ese país no sigan sufriendo por un régimen opresor que ha estado por más de 50 años masacrando a su propio pueblo. Y eso se pudiera decir también de otras naciones. Son cuestiones por las cuales debemos orar para que Dios sea el que actúe y finalmente la voluntad de Dios se cumpla. Por eso debemos pedir sabiduría también en nuestras oraciones para que Dios nos ayude a tratar correctamente con nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos o esposos, tratar correctamente con nuestros empleadores, tratar en una forma correcta también con las autoridades del país en el cual vivimos. Es importante pedir sabiduría a Dios, como dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Son cuestiones importantes para nuestra vida cristiana. El cristiano debe ser conocido no solamente por sus hechos, el cristiano debe ser conocido también por la forma en que se conduce, por la forma en que habla, por la forma en que se expresa, por la forma en que trata con los demás. El cristiano debe ser, en síntesis, un verdadero ejemplo de un seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo vive como Cristo vivió, actúa como Cristo actuó, habla como Cristo hablaba y trata a la gente también como Cristo trataba a la gente, con deferencia, con condescendencia, con respeto, con dignidad, haciendo que esa persona pudiera crecer espiritualmente, socialmente y pudiera sentirse aceptado en la sociedad en la cual vivía. Así debemos actuar también nosotros hoy con nuestros congéneres, con nuestro prójimo, con aquellas personas que nos rodean de cerca o de lejos, para que el mundo sea un lugar mejor en el cual vivir. Dios te bendiga y que esta lección pueda ser de gran bendición para tu vida, es mi deseo y oración. Así que te invito a estar pendiente para la próxima lección, que puedas unirte conmigo también en el estudio de la palabra de Dios. Hasta la próxima.